Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Y bueno, como siempre estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes para compartir un nuevo vídeo, uno que créanme, les va a encantar. Hoy amigos vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de tinta virtual, lleno de misterio, romance, especulaciones y por supuesto mucho drama, la relación, o más bien, la asterisco no relación asterisco, entre dos de las estrellas más queridas, seguidas y comentadas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Pero por qué este vídeo? ¿Por qué hablar de nuevo de ellos? Bueno, porque sorpresa, ha sucedido algo. Algo que nadie esperaba. Y es que después de años de especulaciones, rumores, fotos filtradas, análisis exhaustivos de sus miradas y un sinfín de noticias contradictorias que nos tenían al borde del colapso emocional, Can Yaman ha confirmado algo. Sí, lo escucharon bien. Y no solo eso, sino que también se ha tomado una decisión que involucra directamente a Demet Özdemir y que, les aseguro, cambiará la forma en que vemos su historia, su pasado y quizá su futuro. Así que si son fans de las telenovelas turcas, si les encanta el drama, la intriga, el romance y los giros inesperados, y si siempre han seguido de cerca la apasionante y enigmática historia de amor y desamor de Can y Demet, entonces, están en el lugar correcto. Prepárense para descubrir la verdad detrás de sus idas y venidas, para entender las posibles razones detrás de sus decisiones, para analizar cada frase, cada gesto, y sobre todo, para averiguar qué es exactamente lo que Can Yaman ha revelado y qué implicaciones tiene. Pero antes de empezar, y esto es súper importante, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las noticias más jugosas, las novedades más emocionantes, los análisis más profundos y por supuesto, el drama más sabroso del mundo del espectáculo. Así que suscríbanse ahora mismo, activen la campanita de notificaciones para no perderse nada y acompáñenme en esta aventura. Empecemos. Para entender completamente lo que está pasando, para desenmarañar este complejo tejido de emociones, secretos y especulaciones, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Necesitamos refrescar la memoria, recordar los momentos clave que nos llevaron hasta este punto crucial. Asterisco asterisco el encuentro, Erkenci y la chispa innegable asterisco asterisco. El punto de partida, el Big Bang de esta historia, fue la exitosa serie Erkenci, una telenovela turca que conquistó a audiencias de todo el mundo. La trama, llena de romance, comedia y giros inesperados, cautivó a millones de espectadores, pero lo que realmente encendió la llama fue la innegable química entre sus protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir. Recordemos la historia. Can Yaman interpretaba a Can Divit, un fotógrafo aventurero y rebelde, con una personalidad magnética y un encanto arrollador. Demet Özdemir, por su parte, daba vida a Sanem, una joven soñadora, ingenua y llena de vitalidad, que trabaja en la agencia de publicidad de su padre. La trama se desarrolla con una serie de malentendidos, mentiras y secretos, pero lo que realmente importaba era la conexión, la chispa, la atracción irrefrenable que existía entre Can y Sanem, y que inevitablemente se trasladó a la vida real. La química entre ellos en la pantalla era, simplemente explosiva. Sus miradas cómplices, sus gestos sutiles, la forma en que se complementaban, la naturalidad con la que interactuaban, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad, algo que trascendía la ficción. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Se enamoraron de la pareja, tanto en la pantalla como fuera de ella. Empezaron a soñar con que su romance fuera real, que su amor trascendiera la ficción, que el canem se hiciera realidad. Asterisco asterisco la ola de especulaciones y el silencio cómplice asterisco asterisco. Las redes sociales se inundaron de mensajes, fotos, vídeos editados, collages románticos y teorías sobre una posible relación. Los seguidores de Erkenci y, por extensión, de Can y Demet, se convirtieron en detectives aficionados, analizando cada publicación, cada comentario, cada like, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. ¿Estaban juntos? ¿No estaban juntos? ¿Era real lo que veían en la pantalla o era solo una estrategia de marketing bien orquestada? Era el secreto mejor guardado de la televisión turca, un enigma que alimentaba la curiosidad y la pasión de millones de personas en todo el mundo. Los rumores y las especulaciones se intensificaron a medida que avanzaba la serie, y sobre todo, cuando se acercaba el final.
Se les vio juntos en eventos, en cenas, en situaciones que parecían confirmar que en efecto, estaban saliendo. Se les fotografió en lugares románticos, disfrutando de momentos de ocio, compartiendo miradas que parecían decir más que 1000 palabras. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial. Nunca hubo una foto comprometedora que despejara todas las dudas, una declaración pública de amor que pusiera fin a las especulaciones. Ambos actores, siempre muy profesionales y discretos, mantuvieron un silencio que, en lugar de calmar las aguas, alimentó aún más el misterio. Asterisco asterisco las razones detrás del silencio, estrategia o protección asterisco asterisco. ¿Pero por qué tanta discreción? ¿Por qué no confirmaban algo que, para muchos, era evidente? ¿Por qué no compartían su felicidad con sus fans, que tanto los apoyaban? Aquí es donde entran en juego las posibles razones y las distintas interpretaciones. Asterisco 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 la teoría del marketing asterisco asterisco algunos, quizás los más escépticos, argumentaban que todo era parte de una estrategia de marketing, que la pareja simplemente estaba jugando con los sentimientos de los fans para mantener la serie y su popularidad en lo más alto. Según esta teoría, la ambigüedad, el misterio, mantenían a la audiencia enganchada, generando expectación y por lo tanto, más audiencia y más beneficios. Asterisco 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 la protección de la privacidad asterisco asterisco otros, en cambio, creían que la relación era real, pero que no querían exponerla a la presión mediática. Consideraban que la fama, los rumores y la especulación podrían afectar negativamente a su relación, y por eso decidieron proteger su vida privada, mantenerla separada de su vida profesional. Quizás simplemente querían vivir su amor de forma tranquila y discreta, sin el escrutinio constante de los medios y de los fans. Asterisco 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 el momento inadecuado asterisco asterisco una tercera posibilidad, quizás la más plausible, es que simplemente no era el momento adecuado. Quizás en ese momento no estaban seguros de la estabilidad de su relación, o quizás preferían esperar a que la serie terminara para decidir si hacían pública su relación. O tal vez simplemente no querían compartir su felicidad con el mundo, sino vivirla en privado. Lo cierto es que independientemente de las razones, la situación generó mucha frustración entre los seguidores de la pareja. Querían saber la verdad. Querían que Khan y Demet les dieran una señal clara, una confirmación que pusiera fin a las dudas. Y por desgracia, esa señal nunca llegó, hasta ahora. La espera fue larga, llena de altibajos, de esperanzas y decepciones, pero la verdad, como suele ocurrir, siempre termina saliendo a la luz. Asterisco asterisco la entrevista reveladora, Khan Yaman rompe el silencio asterisco asterisco. Y es que después de años de silencio, de evasivas y de miradas cómplices, Khan Yaman ha decidido romper el hielo. En una reciente entrevista, el actor, conocido por su sinceridad y su franqueza, fue preguntado directamente sobre su relación con Demet. La pregunta era inevitable. La gente quería saber, el mundo necesitaba saber, la curiosidad era insaciable. Y la respuesta de Khan, aunque breve, fue contundente, significativa y reveladora. Durante la entrevista, el entrevistador le preguntó directamente, ¿es verdad que tuviste una relación sentimental con Demet Özdemir? La tensión se palpaba en el ambiente. Khan Yaman respiró hondo, sonrió ligeramente y respondió con calma, Demet es una persona muy especial para mí. Siempre lo será. Hemos compartido momentos increíbles, hemos reído, hemos llorado, hemos crecido juntos. La quiero mucho. Asterisco asterisco análisis profundo, una confirmación velada, asterisco asterisco. ¿Qué significa esto? Es una confirmación de su relación. Bueno, no es una declaración explícita de amor, como muchos esperaban. No es un sí, estábamos saliendo o un sí, fuimos novios. Pero tampoco es una negación rotunda, un no, nunca hubo nada. Es, digamos, una respuesta ambigua, un tanto enigmática, pero con un trasfondo emocional muy fuerte. Es como si Khan estuviera diciendo, sí, hubo algo. Sí, sentí algo por ella. Sí, compartimos momentos importantes. Pero las cosas no funcionaron, o tal vez, decidimos que era mejor así. La frase Demet es una persona muy especial para mí es un eufemismo que en el contexto de la pregunta, indica una relación significativa, más allá de la simple amistad. La frase siempre lo será sugiere que a pesar del tiempo transcurrido y de la distancia, el cariño y el respeto siguen presentes.
La referencia a los momentos increíbles y a las risas y las lágrimas compartidas implica una conexión profunda, una complicidad que solo se crea a través de la experiencia y la convivencia. Y por último, la frase "la quiero mucho" es una clara muestra de afecto, de cariño y de admiración. En definitiva, la respuesta de Can Yaman es una confirmación velada, una revelación sutil pero poderosa. Es una forma elegante y respetuosa de reconocer que sí, hubo algo entre ellos, algo que dejó una huella imborrable en sus vidas. Asterisco asterisco la decisión final, un nuevo proyecto y una implicación directa asterisco asterisco. Y aquí es donde entra la decisión final, la que realmente ha generado un gran revuelo. Can, en la misma entrevista, también reveló que había tomado una decisión importante respecto a su futuro profesional. Y esa decisión, amigos, involucra directamente a Demet. Resulta que Can está trabajando en un nuevo proyecto, una serie de televisión que promete ser un éxito. La trama, los personajes y el equipo de producción son de primera calidad, y las expectativas son muy altas. Y en un principio se consideró la posibilidad de que Demet Özdemir fuera la protagonista femenina, es decir, la pareja de Can en la serie. Imagínense. Un reencuentro en pantalla. La locura total. Los fans estarían extasiados, las redes sociales explotarían y la expectación sería máxima. Sin embargo, Can decidió que no. Aunque la productora le propuso a Demet para el papel, él se negó rotundamente. Asterisco asterisco los motivos detrás de la decisión, distancia, prudencia o protección, asterisco asterisco. ¿Por qué esta decisión? ¿Por qué rechazar la oportunidad de volver a trabajar con Demet, de revivir la magia de Erkencikus y de deleitar a sus fans con su química inigualable? Bueno, hay varias posibles explicaciones, y es importante analizar cada una de ellas para comprender mejor la situación. Asterisco 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 la distancia emocional asterisco asterisco quizás Can quiere mantener cierta distancia emocional, no solo para proteger su vida privada, sino también para evitar que los viejos sentimientos, las emociones del pasado, interfieran en su trabajo y en su vida personal. Volver a trabajar juntos podría ser un desafío, un riesgo, una tentación que preferiría evitar. Asterisco 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 la protección de la carrera asterisco asterisco quizás Can, y quizás también Demet, prefieren proteger sus respectivas carreras profesionales. Volver a trabajar juntos después de todo lo que ha sucedido podría generar un exceso de atención mediática, de especulaciones y de rumores, que podrían distraer del trabajo y afectar a su imagen pública. Asterisco 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 la evitación del drama asterisco asterisco o tal vez, simplemente, quiere evitar el drama y la especulación que inevitablemente surgirían si volvieran a trabajar juntos. La prensa, los fans, los medios de comunicación, todos estarían pendientes de cada gesto, de cada mirada, de cada interacción, buscando señales de una posible reconciliación o de un nuevo romance. Asterisco 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 la priorización del trabajo asterisco asterisco quizás, simplemente, Can quiere priorizar el trabajo. No quiere que su relación pasada o presente afecte el desarrollo de la serie, ni generar falsas expectativas entre los fans. Quiere que el proyecto se valore por su calidad, por su trama, por sus personajes, y no por la vida personal de los actores. Sea cual sea la razón, o la combinación de razones, la decisión de Can ha sido muy comentada, analizada y debatida. Asterisco asterisco reacciones encontradas, aprobación, decepción y debate asterisco asterisco. Las reacciones a la decisión de Can han sido muy diversas, y reflejan las diferentes perspectivas y expectativas de los fans y de los expertos en el mundo del espectáculo. Asterisco 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 la aprobación y la madurez asterisco asterisco algunos aplauden la decisión de Can, considerándola madura, profesional y sensata. Consideran que ha actuado con responsabilidad, protegiendo su vida privada y priorizando el buen funcionamiento del proyecto. Reconocen que ha demostrado inteligencia emocional y respeto por Demet, evitando situaciones innecesarias y conflictos. Asterisco 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 la decepción y la nostalgia asterisco asterisco otros, en cambio, se sienten decepcionados, argumentando que la química entre ellos era única, que el público merecía verlos juntos de nuevo, y que la serie perderá parte de su encanto sin la presencia de Demet. Sienten nostalgia por el pasado, por los momentos felices que compartieron, y por la posibilidad de volver a soñar con su amor. Asterisco 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 el debate y la especulación continúa asterisco asterisco la decisión también ha generado un intenso debate en las redes sociales y en los medios de comunicación.
Se discute sobre las posibles motivaciones de Khan, sobre la viabilidad de un reencuentro profesional y sobre el impacto de la decisión en la carrera de ambos actores. Las especulaciones y los rumores no han cesado, y el interés por la historia de Khan y Demet sigue más vivo que nunca. ***, la perspectiva de Demet, apoyo, distancia o respeto, ***. Pero, ¿qué opina Demet Özdemir de todo esto? ¿Cómo ha reaccionado a la decisión de Khan? Bueno, hasta el momento, no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Ha mantenido el mismo nivel de discreción que la ha caracterizado durante toda su carrera. Sin embargo, se rumorea, se especula y se da por sentado que ha entendido la situación y que respeta la decisión de Khan. ***, el respeto mutuo ***, es probable que Demet, como profesional, entienda y respete la decisión de Khan. Después de todo, ella también tiene su propia vida, su propia carrera, y sus propios proyectos. Ambos han recorrido caminos diferentes, han crecido, han madurado y han tomado sus propias decisiones. El respeto mutuo y la buena relación entre ambos son fundamentales para un buen ambiente laboral y para mantener la cordura. ***, el apoyo silencioso ***, también es posible que Demet, aunque no lo haya expresado públicamente, apoye en secreto la decisión de Khan. Quizás considere que es lo mejor para ambos, que es la forma más adecuada de proteger su privacidad y de evitar polémicas innecesarias. El distanciamiento lógico por último, es posible que Demet, simplemente, haya aceptado la situación y haya decidido distanciarse, tanto personal como profesionalmente. Quizás haya entendido que no es el momento adecuado para un reencuentro en pantalla, y que es mejor seguir caminos separados, al menos por ahora. Conclusión, un capítulo cerrado, una historia abierta ***. En definitiva, amigos, la confirmación de Khan Yaman, aunque sutil, ha revelado mucho. Ha confirmado la importancia de Demet en su vida, ha reconocido que hubo algo especial entre ellos, y ha tomado una decisión que, sin duda, marcará el rumbo de sus carreras, al menos por el momento. El actor ha demostrado madurez, profesionalismo y respeto por su compañera, y ha optado por proteger su vida privada y su futuro profesional. Sin embargo, su declaración, aunque ambigua, ha dejado abierta la puerta a la especulación, a la nostalgia y a la esperanza. ¿Qué le deparará el futuro a Khan y Demet? ¿Volverán a trabajar juntos algún día? ¿Encontrarán el amor verdadero, o ya lo encontraron y decidieron protegerlo en secreto? ¿Serán capaces de superar los rumores y las especulaciones y de construir una relación basada en el respeto y en el cariño? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora lo que sí sabemos es que su historia, su romance, su drama, su no relación sigue cautivando a miles de personas en todo el mundo. Y que pase lo que pase, siempre recordaremos a Khan y Demet como la pareja de ensueño que nos hizo soñar con el amor, con la felicidad y con la posibilidad de encontrar a nuestra media naranja en el set de grabación de una telenovela turca. Y con esto llegamos al final de este vídeo, que espero que les haya gustado. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con la decisión de Khan? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos en la pantalla? ¿Qué opinan de la confirmación de Khan? ¿Creen que hay una posibilidad de que el Khanem vuelva a la vida, aunque sea en privado? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer sus opiniones, sus teorías y sus análisis. Vamos a debatir. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, donde siempre les traeré las noticias más frescas, los análisis más profundos y el drama más sabroso del mundo del espectáculo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo. ¡Chao!